Estaba escuchando a Natalie, se llama, ¿no? Y decía, me robó el papel para los matrimonios. Y alguien dice, ¿cómo que te robó el papel? En nuestra iglesia había un matrimonio, ya está con el Señor. Y eran el polo negativo y el positivo, siempre echaban chispas. Y un buen domingo, para mí no tan bueno, pero llegaron los dos hijos, nietos, y me están esperando cuando terminó el culto. Ya no había nadie, estaban los dos. Y vinieron y me dijeron, pastor, queremos decirle que no vamos a seguir viviendo juntos. Y yo los veo, vosotros los dos. Pero si estuvieron los nietos tuyos en el culto, ¿cómo es eso de que no? No podemos porque yo no me entiendo con ella. Me dije, pues oye, estás acordando muy tarde este asunto, ni ella conmigo, y mira, bla, 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 bla. Los dejé tranquilos. Y bueno, tendremos que hablar. Hablamos varias veces, seguían exactamente igual. Yo no sabía qué hacer con ellos. Y entonces un domingo les dije, no os vayáis, vamos al despacho. Fuimos a mi despacho, lo senté frente a mi mesa y le di un papel a él y un papel a ella. Un bolígrafo, no sé si llamáis bolígrafos aquí, un bolígrafo a él, bolígrafo a ella. ¿Para qué? Le dije, quiero que escribáis 10 cosas buenas, tú de tu esposa y a ella y tú de tu marido. La reacción de ella inmediatamente fue ninguna. Ellos vivían en una casa que tenía un portal de hierro de entrada allí en el extrarradio de la ciudad, y ese portal tenía una cerradura que solamente las podía abrir él. Nadie en la tierra las podía abrir más que él. De modo que cuando yo iba a visitarles en alguna ocasión y ella estaba por allí por la finca, le llamaba al marido, ven, que está aquí el pastor, y él traía la llave. Ponía la llave en la cerradura, movía, yo no sé lo que hacía, el caso es que abría la puerta. Entonces yo le dije, ¿quién te abre la puerta por la mañana? Él, apunta, abre la puerta. Y después le dije, y nada más, nada más. Y cuando tú estás aspirando la casa con la aspiradora, y las mujeres, perdóname, pero tenéis un concepto de la extensión del cable muy extraño. De manera que enchufan el cable y cree que ese cable llega hasta la calle. Y con todo el énfasis de mover la aspiradora, tiraba del cable y ¿qué pasaba? Se salía el enchufe de la pared. ¿Quién te pone el enchufe en la pared? Él. Dos cosas. Y así al cabo de un ratito tenían 10 cosas buenas cada uno del otro. Le dije, y por 20 cosas buenas juntas queréis hacer una mala, vamos, fuera de ahí. Y arreglarse. Pasó un tiempo y un domingo él viene furioso y me dice, ¿se terminó? ¿Se terminó qué? No puedo vivir con ella. Dije, pero vamos a ver, hombre. Dice, usted no la conoce. Yo ya no sabía qué decirle y le dije, mira, aunque sea un cruce de hiena y chacal, tienes que quererla. Porque así lo has prometido delante de Dios. Fuera, están los dos en el cielo, supongo que ya estarán arreglados. Pero ese papel es muy eficaz. Mantén ese papel, por favor, y utilízalo muy a menudo cuando veas que hay dos que no se dan buenos días. Papel y a escribir cosas buenas el uno del otro. Bueno, vamos a entrar en formalidad porque la palabra de Dios siempre es algo muy formal y muy serio. Quiero hablaros del compromiso o la aceptación de mi rol, de mi papel delante del Señor. Para eso voy a hacer 3 cosas. Primeramente, hoy voy a asentar la doctrina general sobre el matrimonio, que todos vosotros sabéis.
pero que será bueno recordarlo. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Mañana voy a mencionar la responsabilidad individual en materia de testimonio del marido y de la mujer. Y el último día hablaré de una panorámica general sobre este asunto. Primeramente, pues, vamos a la doctrina sobre el matrimonio. Y no tenemos más opción que ir al libro de Génesis, capítulo 1. En el capítulo 1 se describe la creación, cielos y tierra. No se mencionan a los ángeles, pero también fueron creados. Y en medio de todo ese programa creacional de Dios, Dios crea al hombre. Y en el siguiente capítulo, lo veremos también, construye, dice el hebreo, a la mujer. Veamos un poco esa panorámica bíblica. Génesis capítulo 1. Vamos a leer versículos 26 hasta el versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, aunque hay un singular ahí, lo creó, realmente el texto exige un plural. Los creó. Varón y hembra los creó. El singular del primero lo creó es porque se está refiriendo a la humanidad. El segundo porque se refiere a la pareja humana. Los creó y los bendijo y les hizo un regalo. El regalo de bodas que Dios hace a la primera pareja es el regalo de la fertilidad. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahora observad esto. Y vio Dios lo que había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Toda la creación. Vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El hombre y la mujer también. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Una de las cosas que llama la atención en esta descripción bíblica es que se invierte el término lógico. Yo hubiera dicho fue la mañana y la tarde para hablar de un día. La Biblia dice fue la tarde y la mañana, porque indudablemente en la revelación bíblica el tiempo de Dios no es el nuestro. Y aquí viene la gran polémica desatada desde hace unos cuantos años y que seguirá generando una parte de pelea hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Sabéis cuál es? 24 horas los días, periodos de tiempo, ¿cuánto fue eso? Y ahí perdemos el tiempo peleándonos sobre medidas de días, cuando lo importante es saber que Dios creó y que el soberano Dios hizo el cielo y la tierra y que su tiempo no es nunca nuestro tiempo, aunque parezca. El tiempo de Dios, creo que lo dije uno de estos días, Dios es ilógico en cuanto a tiempo. Primeramente, ¿Él es eterno o no? Claro, ¿y qué es eternidad? Bueno, un tiempo enorme para allá y un tiempo enorme para allá. Cuando empezamos a predicar los jóvenes, muchas veces, yo lo he dicho, alguna vez el pastor de la iglesia me dijo, cuidado con eso,
Cuando yo quería hablar de lo que quedaba antes de la creación o en el tiempo de la creación, decía en la eternidad pasada. Y cuando hablaba de cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué decía? En la eternidad futura. No hay eternidad pasada ni futura, porque la eternidad es no tiempo. De manera que Dios vive en el no tiempo. Y cuando el Dios de la Biblia se exterioriza, sale de su entorno trinitario íntimo y se manifiesta al exterior, comienza el tiempo para su creación, pero no para Dios. De ahí que Juan diga, hablando de Jesucristo, en el principio, cuando todo surge, era el verbo. Y todo surgió por medio del verbo. Y también la vida en el mismo verbo. Ahora, Dios crea el cielo, la tierra, los ángeles, los hombres, y establece el matrimonio. Yo quiero que notéis esto. Primera institución humana, el matrimonio. Y Dios interviene con su autoridad soberana, estableciéndolo como Él quiere y como debe ser. Pasa el tiempo. El matrimonio es una institución cuestionada, ¿sí o no? Ya en España hay relativamente poca gente que se casa. Hay una pareja que se gusta, como dicen, ¿y qué hacen? Se van a vivir juntos. Y al cabo de 5 años de convivencia juntos, ocurre como con el coche. Estoy aburrido del coche. ¿Y qué hago? Cambio. Y aquí está nuestra sociedad. Y no solamente esto, sino el divorcio forma parte de la experiencia de vida social en toda la dimensión. De manera que en España hay miles de niños huérfanos con padres vivos. ¿Entendéis? Y el problema no es de los padres, el problema es de esos niños. Estamos pasando una crisis tremenda en este sentido, de modo que el gobierno español, que es muy democrático, dijo, vamos a arreglar el tema porque no podemos abrir tantos juzgados de familia, no para casar a la gente, para divorciar a la gente. De manera que hicieron un tipo de divorcio que se llama divorcio express. ¿Y qué hace? Muy fácilmente te tomas el desayuno con tu esposa, si estás legalmente, tiene que estar legalmente casado, discutiste la noche anterior, pero dije, no, vamos a seguir viviendo, se acabó el problema. Entonces vas al juzgado y firmas un papelito que dice, no queremos seguir viviendo juntos, los bienes se van a repartir así, la casa de la playa para mí, la casa de la ciudad para ti, el coche para mí, el perro para ti y la suegra para ti también. Y una vez que se ha hecho eso que se llama capitulación y se firma delante del secretario, no del juez, a la semana siguiente estás divorciado. Pero no llega. Hay que hacerlo más fácil. Y se está implantando el divorcio telefónico. Telefónico. Con una aplicación informática que no necesita ni siquiera allí. De modo que transmite la aplicación, a los 2 días, creo que son 2 días, tienes en tu registro la anulación de tu matrimonio. ¿Qué os parece? Y esto no es bastante grave. La gravedad es que las autoridades aceptan el matrimonio que llaman igualitario. Y hay 2 hombres que se casan y 2 mujeres que se casan y tienen niños adoptados y ese niño tiene un problema muy serio porque en el colegio le llaman el hijo de los 2 papás. ¿Entiendes? Y los psicólogos tienen que trabajar con ellos porque esos niños tienen un trauma y hay problemas muy serios en nuestra sociedad. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo matrimonio definitivo y el hombre dice no.
Y Satanás sabe muy bien lo que hace. Divide y vencerás. Aquí tenemos una sociedad en crisis. Quiero mencionaros 3 cosas hoy. Venís para disfrutar, yo también. Venís para estar al sol, tomar bañarse, bueno, lo que os dé la gana. Pero yo me encantaría que por las noches, por lo menos no durmieseis excesivamente bien. Bien, es decir, hay problemas que hay que resolver y hay que dialogar sobre esos problemas. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? 3 cosas quiero recordaros hoy. Primeramente, la institución. ¿Qué es el matrimonio? Segundo, la misión. ¿Por qué Dios estableció el matrimonio? Tercero, la responsabilidad. Si tú eres un marido y tú eres una esposa, tienes una responsabilidad en cuanto a ¿qué? Al matrimonio que Dios estableció. Primeramente, la institución. La institución del matrimonio comienza en la descripción del libro de Génesis por la creación del hombre, de la humanidad. Y Dios comienza creando ¿a quién? Al varón. No es que Dios se haya olvidado porque el programa de él, notáis que se habla en plural en el capítulo 1. Por tanto, el programa de Dios no es crear o producir un hombre solo, sino un varón y una mujer o una hembra. Y naturalmente Dios comienza creando al varón. Y viene el entorno feminista de nuestros días y se enfada con Dios y dice, ¿y por qué el hombre primero? Bueno, pregúntaselo a Dios, porque quiso. Dios estableció una humanidad en donde va a haber un hombre y una mujer. ¿Está claro o no está claro? Bien, vamos allá. La idea de Dios que Dios hace es un diálogo trinitario, un consenso trinitario para crear al hombre. Notad que cuando Dios crea lo que crea, no importa lo que, cómo se produce, cómo se describe en el pasaje. Y dijo Dios, sea. Y fue. Naturalmente, el pasaje de capítulo 1 de Génesis, a la luz del Nuevo Testamento, es un pasaje trinitario. De manera que el Padre en su mente, en la mente de Dios, establece los parámetros absolutos de la creación. Es, digamos así, como un arquitecto que traza las líneas para construir una casa. Viene después el Verbo, que conoce todo el pensamiento de Dios. Dios no puede expresar nada más que por medio del Verbo. El Verbo expresa exhaustivamente a Dios y es el Verbo quien, conociendo el pensamiento trinitario sobre la creación, dice, sea. ¿Sea qué? Sea lo que está diseñado. Y el Espíritu Santo, que tiene la potencialidad ejecutiva en la creación y que conoce también la intimidad de Dios, se mueve sobre la faz de las aguas y coloca cosmos donde habría caos. Dios trino y uno crea. Y llega el momento de crear al hombre. Y lo que Dios hace es trasladar a esa criatura aspectos que tienen que ver directamente con Dios. Y dice, hagamos, plural, al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La imagen representa la condición moral de Dios. La semejanza, la capacidad gubernativa. De manera que cuando Satanás trata de tener un trono al lado del trono de Dios, la profecía dice que Satanás en su corazón dijo, entonces seré igual a Dios. ¿Dijo eso? No. Él sabía que nunca sería igual a Dios. ¿Sabe lo que dijo Satanás? Entonces seré semejante al Altísimo. Ahí lo tienes. Hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No solamente es un ser moral, sino que es también un ser capaz de gobernar. Y lo primero que Dios hace es delegar gobierno al hombre. Y la observación de Dios es muy sencilla. Enseñoréese sobre todo lo que hay en la tierra. Tú eres el virrey. Te asigno un lugar de gobierno.
tienes que hacerlo conforme a mi voluntad, controla todo cuanto hay. Lo sorprendente del pasaje es que lo dice en plural, al hombre y a la mujer. ¿Está claro o no? ¿Seguro? Porque yo he oído muchísimas veces que Dios delegó las funciones de gobierno estrictamente al hombre. Bueno, déjalo ahí. Vamos a verlo enseguida. Dios crea al varón y cuando ve la creación toda, dice el texto bíblico que vio Dios lo que había creado o hecho y era bueno en gran manera. ¿Está claro? El hombre también, naturalmente. Y ahora Dios observa su creación y se da cuenta que en el huerto hay un solitario. Es el varón. Entre otras cosas, no tiene con quién dialogar. El hombre que gobierna, todo gobierno, buen gobierno, tiene que llegar a acuerdos consensuados. Siempre hay uno dentro del gobierno que es el responsable de las decisiones, pero los ministros se reúnen para discutir, dialogan, etcétera, etcétera. Ahí hay un hombre solo en el huerto. Entre otras cosas, no puede pensar y hablar de lo que él piensa que se debe hacer con nadie, porque solamente tiene animales. Imagínate tú que pasa y se cruza, yo qué sé con qué, con la cebra. Buenos días, doña Cebra, ¿cómo está usted? No le dice una sola palabra. Entonces Adán está solito ahí y Dios dice, no es bueno. Antes dijo, es bueno en gran manera. ¿Cómo cambia de parecer? Porque falta un elemento para la constitución de la humanidad, que es la mujer. Para que se cumpla el regalo de la fertilidad tiene que haber una mujer y un varón, un hombre y una hembra, para que puedan tener relaciones matrimoniales. Notad que no hay relación en la expansión de la humanidad mientras no está la mujer y Dios constituye el matrimonio. Por tanto, Dios dice, hay que crear a la mujer. Y claro, ya sabéis la historia, ¿para qué voy a decirla si todos lo sabéis muy bien? Dios le dijo a Adán, a dormir. Y Adán a dormir. Y Dios sacó de Adán, ¿qué cosa? Un hueso. Nosotros le ponemos costilla. En el hebreo se lee un hueso. Parece ser que la teología hebrea histórica pone eso como una costilla del lado izquierdo. Bueno, ellos sabrán por qué. Vamos a tomarlo así, ¿os parece? Muy bien. Costilla del lado izquierdo. ¿Y por qué creéis vosotros que Dios hizo dormir a Adán? Porque, oye, sacarte una costilla debe doler un poco, ¿o no? Así que Adán anestesiado, costilla fuera, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No hay dolor porque no hay pecado. Entonces, ¿por qué? Hay todo un enorme simbolismo. Adán, a dormir en estado imperfecto, a despertar en estado perfecto. Y ahí, Adán abre los ojos, yo no sé lo que pasó. Pero cuando vio a Adán, a Eva delante, dio un salto impresionante. Y dijo, varona. ¿Cómo varona? No le puso nombre, ¿eh? Reconoció que era alguien como él, pero diferente. ¿Notáis? No puede llamarse de otra manera. Será llamada varona. Se acabó el silencio para Adán. Desde entonces, muchas veces el hombre, que además es que el hombre es fantástico, de diferente con la mujer. Estás ahí sentado en el salón de tu casa, mirando al cielo, y viene tu esposa. ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo nada?
¿Qué piensas? ¿En nada? ¿Cómo no piensas en nada? Y naturalmente es todo un conflicto permanente de atención y de desatención. Bueno, esto es una broma. Dios le crea a Adán una ayuda. Lo que no tienes, lo tienes ahora. Y claro, esta ayuda idónea no es para que sirviera de criada a Adán y le barriera el jardín del huerto. Lo crea para que sea su compañía, pueda dialogar con él, puedan tomar acuerdos en general y sobre todo que sepa que es el regalo de la gracia, de manera que Dios no puede regalarle nada más grande a él que una esposa. ¿Nos damos cuenta ya de algo? Ahora, Matthew Henry, un hombre muy conocedor de la Biblia, muy del estilo puritano, Matthew Henry escribió una ilustración y dijo: la mujer no fue sacada de la cabeza de Adán para que mandara sobre él. Tampoco fue sacada de sus pies para que sea pisada. Fue sacada de su costado para que sea amparada y amada. ¿Notas esto? Es una ilustración de algo, pero es muy bueno que lo vayamos teniendo en cuenta nosotros, los esposos frente a las esposas. Dios te ha dado el regalo más grande que imaginarte puedes. Es más, la Biblia dice que es como un vaso más frágil. Ojo, no es que sea más frágil, ¿eh? Yo creo que lo dije en una ocasión aquí, pero lo vuelvo a repetir. La mujer es mucho más fuerte psicológicamente que el hombre. A mí cuando me duele no sé qué, una rodilla, me levanto por la mañana y digo, ay, y Susana me dice, ¿qué es lo que hay? Lo que no había. Bueno. Y ahí estoy durante toda la mañana, ay, qué malo estoy. Y llama a alguno de mis hijos y le dice, tengo un dolor impresionante, ya los hijos corren todo. Y al cabo de unos días, si no me pasa a mí esa rodilla, la iglesia tiene una vigilia especial de oración por la rodilla del pastor. Pues no es así. En cambio, yo he visto mujeres con impresionantes dolores que le preguntabas, ¿qué pasa? ¿Entiendes esto? Pero Dios dice, mira, es tan grande el regalo que tienes que cuidarlo como si fuese un vaso frágil, más frágil. Sabéis muy bien todos que cuando compras una pieza de porcelana de alto valor, de estas piezas carísimas, tiene con el certificado de garantía, en ese certificado hay siempre un número oficial. El vendedor o puede darle el número que quiera, pero técnicamente tiene que tener un número, una barra y otro número. De modo que si tú compras una figura que pone 2 o 1/3, sabes que tienes una figura número 1 y se han hecho 3 nada más. Tiene mucho valor. Dios te dice, no hay ninguna igual. Trátala con mucho cuidado, porque es un vaso de alto valor. ¿Tenemos eso en cuenta, hermanos? Yo no, lamentablemente. Y muchas veces tratamos a nuestras esposas de una forma sumamente extraña. Ahora, mira lo que ocurre con esa creación. Capítulo 2 de Génesis. Dejamos ahí el capítulo 1, vamos al capítulo 2 y al versículo 22. Y leo la formación de la mujer. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque fue tomado del varón. Por tanto, ¿quién lo dice, Adán? No, lo dice Dios.
Por tanto, dejará ¿quién? El hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nota, querido hermano mío, a mí me encantaría borrar este versículo de la Biblia y encontrar por ahí un manuscrito que no lo contenga para decir, no, no está. Fue una interpolación, pero está. Lo mismo que quisiera cortar la parte final del capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, pero está escrito ahí. Lo que me dice es que Dios dice al hombre, terminó tu relación anterior con tu familia en el sentido de dependencia y comienza una nueva con tu esposa. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El dejar padre y madre no significa que tú desprecies a tus padres. Nunca un hijo tiene el conocimiento de un padre. Jamás. ¿Sabes por qué? Tu hijo puede ser ingeniero de telecomunicaciones y tú ser un jardinero. Sabes más de vida que tu hijo porque tienes más años. ¿Me estás entendiendo? Y el hijo tiene la obligación moral de atender cuando te pida un consejo, atender al consejo que tú le das. Podrá cumplirlo o no, pero hay una experiencia ahí. Dejará a su padre, la ley va a decirle a los hijos, honrad padre y madre. Es decir, atiende de tus padres cuando ellos no tengan posibilidad de cubrir sus necesidades y de vivir en fin, honestamente. De manera que en la creación de la mujer, Dios establece la institución matrimonial y nota algo que hay ahí. En primer lugar, el matrimonio que Dios quiere es un matrimonio que tiene una relación exclusiva. El hombre y su mujer. No un hombre y varias mujeres, no al revés tampoco, hay una relación única. Hay un varón y una hembra que se unen, vienen a ser una sola carne y eso se mantiene indefinidamente. ¿Me estáis siguiendo o no? Segunda cuestión que hay ahí. Serán los dos una sola carne, habla de lo que técnicamente se llama indisolubilidad. Bueno, palabra más extraña. Voy a decirlo de forma muy sencilla. El matrimonio, delante de Dios, no concibe Dios la rotura de un matrimonio. ¿Está claro o no? ¿Está claro o no? Es decir, en nuestra sociedad buscamos disculpas y buscamos argumentos y mira que pasó esto y que pasó aquello y pasó lo demás allá. Voy a Malaquías, hermanos míos queridos. Siento mucho si alguien no está de acuerdo y puede no estar de acuerdo. Pero quiero deciros en el nombre del Señor que la Biblia dice Dios aborrece el repudio. Punto final. ¿Me estáis entendiendo o no? Tú puedes buscar los caminos que quieras para sacar de en medio, pero siempre Dios te dirá, yo aborrezco el repudio. ¿Está claro? Otra cosa que hay ahí es que ese matrimonio tiene un pacto matrimonial establecido delante de Dios. No penséis que el matrimonio es simplemente un contrato legal que se firma ante una autoridad y se lo sellan y ya es matrimonio. No, no. Es un pacto sagrado en el sentido de que el hombre y la mujer asumen lo que Dios ha dispuesto y delante de él dice, vamos a vivir conforme a tu voluntad. ¿Sabes lo que ocurre? Dios es el testigo de ese pacto. Y al ser el testigo del pacto, Dios convierte el matrimonio en juramento sagrado. Has hecho un juramento delante de Dios. ¿Qué ocurre cuando quebrantas el juramento? Según la ley, el perjuro tenía que morir. Por tanto, es algo sumamente importante. Dios
interviene en ese convenio y el matrimonio en la figura de Eclesiastés 4:12 es algo de 3 personas. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Un cordón, bueno, yo vivo en Puerto de Mar y hoy las redes de los pesqueros las hacen máquinas, pero yo recuerdo cuando era un niño pequeño ver cómo cosían las redes y cómo producían los cordeles para la red. Nunca ponían 2 cabos y los giraban retorciéndolos, porque eso se suelta. Se trenzan para que el cordón del lado derecho pase a veces al izquierdo, el del centro vaya uniendo los dos y esa trenza no se puede romper. Ahí tienes el matrimonio. Un matrimonio en donde Dios está de garante del matrimonio es un matrimonio estable. ¿Por qué? Porque están funcionando conforme a la voluntad de Dios. Y quiero decirte que no hay expresión más elevada para matrimonio en la Biblia que el hecho de que Dios dice a Israel: tú eres mi esposa. Y Dios está en contacto presentando delante por medio del profeta que la relación entre él y su pueblo es una relación como la de un esposo y una esposa. Claro, hay que leer toda esa profecía y otras profecías para ver que Dios es capaz de perdonar el pecado de deserción de la esposa, pero no ha roto, sino que también trae a un remanente pequeño para mantener la relación que él ha establecido en un principio. ¿Me estáis siguiendo? Y voy al Nuevo Testamento y encuentro exactamente igual. El matrimonio cristiano es representación el marido de Cristo y la mujer de la iglesia. No se te ocurra hablar de Cristo si no estás dispuesto a vivir a Cristo. Basta de religión y vayamos a principios espirituales, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Lo entendemos o no? Y ahora yo le hablo a mi hijo de Cristo y le digo que Cristo es admirable, lleno de amor y de gracia para perdonar a los pecadores. Y mi hijo ve que yo estoy maltratando a su madre. ¿Qué evangelio le predico? Es enormemente serio, enormemente solemne esa situación. Ahora, la exhortación divina es muy seria también. Y la exhortación divina por medio del profeta le dice al pueblo de Israel: en lugar de alabanza y gloria en vuestros sacrificios, habéis llenado mi altar de lágrimas, porque sois ingratos, infieles con vuestras mujeres. Por tanto, vuestras oraciones no son escuchadas. Yo pregunto, ¿ora la iglesia hoy o no? Bueno, no lo suficiente, nunca será suficiente, pero ¿ora la iglesia? ¿Ora la iglesia? ¿Hay muchos resultados? No tanto. ¿Habéis investigado cómo están las relaciones personales de los que oran con su esposa o con su esposo? Porque el apóstol Pedro dice exactamente igual. Tratad a vuestras esposas con afecto entrañable, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por tanto, ahí tienes a personas que entienden muy malas cosas también de la práctica cristiana. Y llega el día de la Santa Cena, no importa cuándo lo hagas, una vez por mes o cada 15 días o diario, me da exactamente igual. Cada uno hace la ordenanza, cumple la ordenanza como le parece mejor según el liderazgo de la iglesia. Y viene el día del partimiento del pan y no participa. ¿Por qué? Porque está enfadado ¿con quién? Con su esposa. No se te ocurra orar. Arregle el problema con tu esposa. Y luego ven y presenta la adoración delante del Señor con limpieza. Yo voy al Nuevo Testamento, voy a saltarme unas cuantas notas que tengo por aquí porque quiero que durmáis esta noche.
bien o mal que durmáis. Y voy al Nuevo Testamento y le pregunto a Cristo, ¿y tú qué opinas de esto? Del matrimonio del mantenimiento del matrimonio. Porque mira que los mismos judíos te dicen, Moisés nos autorizó, nos concedió a separarnos de nuestras esposas. Es la gran pregunta. ¿En dónde estás tú, Jesús? ¿Eres de Gilead o de Shammai? ¿En qué escuela te colocamos? Y Cristo dice, en ninguna. Porque al principio no fue así. ¿Qué es lo que hace Cristo? No hay problemas del presente que no tengan que revertirse al pasado. Y tenemos en el matrimonio que acudir necesariamente al que lo formó. ¿Quién es? Dios. Por tanto, al principio fue de una manera. ¿Qué tienes que hacer tú? Volver al principio. Porque para esto Dios ha regenerado el corazón del hombre. No le pidas, decimos en España, peras al olmo. El olmo no da peras. Pero en el mundo el problema del pecado es grave y la degeneración en el mundo por el pecado es manifiesta, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando tú has creído en Cristo, ¿qué ocurrió en tu vida? El Espíritu Santo te ha regenerado, ¿sí o no? Si no lo hizo, estás muerto en delitos y pecados. ¿Me sigues? Y si el Espíritu Santo no transformó tu vida, es que no has creído. Y si no has creído, te vas al infierno. Y puedes ser una persona que cantes himnos fantásticos y participes en el coro o estés en algún ministerio dentro de la iglesia. Solo la salvación te vincula con Dios. ¿Está claro o no? Y solo es salvo aquel que cree. Pero cuando tú crees, el Espíritu Santo implanta a Cristo en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es el gran desconocido de la Iglesia cristiana. Está en nuestras canciones. Está en nuestras oraciones. ¿Está presente? Tenemos que recuperar a Cristo. Porque si no recuperamos a Cristo, no tenemos poder. ¿O no? El poder es del Espíritu Santo. Para un momento. Jesús dice, separados de mí, ¿qué? ¿Algo más? Pablo está en la cárcel y dice, todo lo puedo en el Espíritu Santo. ¿Dice eso? ¿Qué dice? En Cristo. ¿Y qué dice la Biblia sobre la acción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está para glorificarse a Él, está para glorificar a Cristo. ¿Está claro o no está claro? Y dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Recupera a Cristo en tu vida, por favor. Vete esta noche delante del Señor y dile, Señor mío, necesito una experiencia personal de relación y de comunión contigo. No creo en eventos espectaculares. No creo en que la relación con Cristo sea caerte al suelo o saltar por encima de los bancos. No creo eso. Ni te estoy invitando a una sensibilización extraña. Quiero decirte que si no tienes a Cristo en libertad en tu vida, no tienes vida cristiana. ¿Está claro o no? El matrimonio está instituido por Dios y la normativa del Nuevo Testamento. ¿Cómo tengo que celebrar el matrimonio? ¿Te preguntaron alguna vez esto? A mí unas cuantas. Conforme a la ley de tu país. Porque los creyentes tenemos que cumplir las leyes o no. Bueno, algunas. No, todas. Siempre hay que cumplir la ley. Y claro, en algunos países tienes necesariamente que contraer matrimonio en el
registro civil, en el juzgado, no sé cómo, vete y hazlo. En España la iglesia evangélica es juzgado de paz. Quiere decir que los evangélicos que quieren casarse, el juzgado envía a la iglesia el expediente todo, firman el día de la boda y están casados. No me importa cómo vaya a ser. Lo que sí tengo muy claro es que sea una forma o sea otra forma, tú has quedado unido a tu marido, tu esposa, definitivamente delante de Dios. ¿Entendemos eso o no lo entendemos? Muy bien. Entonces, la vida, y viene otro problema, es que el marido es la cabeza. Bueno, tendríamos que dedicar una reunión entera a esto de la cabeza. Porque cuando normalmente el texto de la cabeza jerárquica se toma de la carta a los Corintios capítulo 11, ¿verdad? En donde dice, porque quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. Y nosotros lo que solemos hacer ahí es darle vuelta al versículo. Y comenzamos, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, varón cabeza de la mujer. Pero Pablo no está diciendo eso. Está diciendo, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de quién. No de los creyentes, varones, de todo varón. Y en ese contenido, que sin duda tiene una consecuencia de jerarquía, de autoridad, sin duda ninguna, el núcleo del versículo tiene que ver con vida. De manera que Cristo es el autor de la vida o no. Y toda la vida está en Cristo. Y Cristo es cabeza del varón. Comunicador de vida. Como comunicador de vida es también la autoridad suprema sobre él o no. Claro, porque en él estaba la vida y Dios está actuando ahí. ¿Y de dónde tomó Dios la vida para la mujer? Del varón. Por tanto, el varón es cabeza, comunicador de vida para la mujer. Y como la vida de la mujer en origen tiene que ver con el varón, se subordina. ¿Mi cuerpo está subordinado a mi cabeza o no? Claro, si me cortas la cabeza hoy se acabó el cuerpo. Por tanto, aquí tenemos una vinculación. Y Dios, el Padre, en ese sentido es el distribuidor de la vida en el seno trinitario. La vida de las personas divinas parte de la primera a la segunda y de la primera y segunda a la tercera. Yo no sé si entendéis bien esto, es complicado, yo sé que todas estas cosas son complicadas, pero pongo algo de forma muy sencilla. Tú tienes ahí, ¿cómo llamáis a esos enchufes de regletas? Menos mal que alguien le llama como hay que llamarle. Bien, porque en ciertos lugares que yo conozco le llaman zapatilla. Zapatilla. Será porque te pega un zapatazo de vez en cuando. Bueno, tú tienes esa regleta y el cable que conecta a la pared es uno, ¿verdad? Y ese cable comunica energía ¿a qué? Al primer enchufe. Y ese primer enchufe va unido al segundo. Y del primero pasa al segundo. Y del segundo al tercero. De modo que si tú cortases entre el primero y el segundo los cables, el tercero quedaba sin energía. Bueno, en el seno trinitario la vida de Dios se distribuye de esta manera. Por tanto, el comunicador de vida es la primera persona, el Padre es cabeza de Cristo. Pero Cristo solamente obedece en el sentido amplio de la palabra cuando se hace hombre. Porque en el seno trinitario las tres personas son exactamente iguales, en dignidad y en gloria. ¿Entendéis eso? Ahora, el Padre le comunica y en cierta medida el Padre en el programa redentor envía a su Hijo al mundo para que haga una obra, ¿o no?
Y cuando Él viene, se limita. Y cuando se limita y pasa más adelante, se humilla, haciéndose siervo, dando su vida por nosotros. Dios, ¿cabeza de quién? De Cristo. ¿Notáis que hay una autoridad en razón de una vida? Ahora, esto no justifica que la mujer diga, bueno, entonces mi esposo es nada o nadie en casa. No, es el líder, valga la expresión, que Dios ha puesto responsable absoluto de lo que pasa en ese hogar. Por tanto, no tiene que imponerse a golpes. Tiene que tratar a esa familia como Cristo trata a la iglesia. ¿Me sigues? Gracia, misericordia, amor, condescendencia, etcétera, etcétera. Y además es bueno que lo entendamos bien para que no se nos ocurra. A mí, yo lo digo muchas veces. En mi casa mando yo. ¿Sabes cuándo? Cuando Susana salió de compras. Pero si no, no lo digo. Hay un complemento de funciones dentro del hogar, ¿está claro? Y tan necesaria es el comportamiento de la mujer como es necesario el amor del marido. No hay posibilidad de distinguir a un creyente más que por el amor. La iglesia no se distingue por lo que cree, sino por lo que ama. Lo dijo Jesús, ¿eh? En esto conocerán que sois mis discípulos, ¿cómo? Si tuvierais amor. Entonces decimos, bueno, entonces el amor, la doctrina a la calle. ¡Qué equivocación! Si me amáis, ya está. La doctrina es esencial porque si tú amas, obedeces o no y cumples con gozo la doctrina de Cristo. ¿Está claro lo del matrimonio? Bueno, analizadlo y disfrutad reflexionando sobre él. En segundo lugar, ¿cuál es la misión? La misión del matrimonio cristiano. Estamos hablando de matrimonios cristianos hoy, ¿verdad? La misión del matrimonio cristiano tiene que ver con testimonio. En el tiempo en que se creó al hombre y a la mujer, testimonio de que ellos tenían y ejercían la autoridad de acuerdo y en conformidad con lo que Dios había establecido. De la misma manera, en el día de hoy, porque tiene que ver con exhibir la imagen y semejanza de Dios. ¿Está claro? En su comportamiento, en su actuación, Dios manifiesta por medio del matrimonio lo que es su imagen y su semejanza. Pero hay también la misión de ayuda mutua, porque el texto bíblico dice, no está bien que esté solo, le haré ayuda idónea, ayuda, para que él pueda apoyarse también en ella y ella pueda ayudarle en todo lo que tiene que ver con la normativa del hogar. Ninguno de los cónyuges, por tanto, tiene que buscar su propio bien. ¿Está claro o no? Lo veremos con calma mañana, no quiero quemarme el tema de mañana, pero una de las cosas que Dios manda al marido es que ame a su esposa así como que, como Cristo amó a la iglesia. Y Pablo dice algo, se entregó. Luego, el amor auténtico consiste en un acto de entrega hacia el otro. Mi padre me ama porque yo hago todo lo que él me dice. Hay una relación, una interrelación que se expresa en amor. De la misma manera, la relación entre el marido y la mujer no puede ser de otra manera más que por medio de una vía de amor. ¿Sabes por qué? Porque para que puedas hacerlo, Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego, cuando la Biblia te dice, como Cristo, no en la dimensión, porque Él es Dios y yo soy un hombre, pero de la misma calidad de amor, de la misma condición de amor.
Otro tema importante ahí es la misión de procreación. Notaréis que no hay relación íntima hasta la constitución del matrimonio. Alguien me va a decir, hombre, que eso es de sentido común porque estaba Adán solo. Pero aún después de eso, a lo largo de toda la Biblia, fulano se unió a tal persona y tuvieron hijos. Adán conoció a su mujer Eva. Y alguien me va a decir, ¿cómo que la conoció? No podía ignorarla, estaba hablando todo el día con él. La conoció, el verbo conocer en la Biblia entraña muchas veces el sentido de intimidad. De ahí que el Señor diga, la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has, que tengan contacto, que tengan vinculación. Y el texto griego, bíblico, no griego, el texto bíblico dice que conoció Adán a su mujer Eva. Y en razón de ese conocer, de esa intimidad, tuvieron un hijo. Por tanto, la misión de procreación es asimilada como algo que debe procurarse en el matrimonio cristiano. Estamos en Europa pasando una enorme crisis de falta de natalidad. La población española se hace vieja y la gallega más vieja todavía. ¿Sabéis en muchas ocasiones por qué? Porque hay una cuestión hoy en día ahí que se casan y deciden que no tener hijos. Y tú preguntas, ¿y por qué? Una respuesta de hace muy poco tiempo. Porque yo tengo, la mujer, que cuidar mi figura. ¿Qué te parece? Mientras esto ocurre, tampoco tienes que decir, bueno, como Dios manda que multiplique y llene la tierra, voy a llenarla yo solo. No, ten un poco de sentido común, porque tampoco es cuestión de tener 60 hijos. Bueno, no sé si sería capaz, pero una docena de hijos y luego no tener forma humana de poder alimentar y cuidar de esos chicos. El sentido común hay que tenerlo, pero Dios coloca la extensión de la raza en manos del matrimonio. Y en esa unión se asimila la procreación. Esa relación conlleva intimidad, ¿sí o no? La intimidad no se basa en el deseo solo, sino en el amor. No se conquista una relación íntima en el matrimonio porque yo quiero y tú tienes que ceder. Y esto no solamente afecta al hombre, ¿eh? Sí, la Biblia te dice que cumplas para un poquito. Lo que te dice la Biblia es que efectivamente no niegues una relación íntima al otro, porque tu cuerpo no es tuyo, es de él. Y el de él tampoco es de él, es tuyo. Pero todo eso se combina con afecto entrañable, con diálogo, con comunión, con relación. ¿Leísteis el Cantar de los Cantares alguna vez con calma? No alegóricamente. Mira qué ejemplo. Su izquierda esté debajo de mí y su derecha me abrace. Ahí tienes una relación afectiva. Me llevó a la cámara del banquete, a la intimidad, y su bandera sobre mí fue amor. Ahí tienes la relación íntima en el matrimonio, es una enorme bendición de Dios. ¿Y descansa en qué? En el amor. Así, el amor divino se da a sí mismo en favor de otro. ¿Me estáis siguiendo? El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. El buen pastor su vida da por
las ovejas. Por tanto, el amor tiene que ser un amor desprendido, un amor generoso, un amor de entrega incondicional. Hermanos míos, ¿cuál es mi responsabilidad? Primero, tengo que asumir las demandas que Dios establece para el matrimonio. ¿Está claro o no? No habrá nunca una rotura matrimonial si hay verdadero amor entre el marido y la mujer. Mientras el marido esté ilusionado por su esposa, no habrá otra mujer en su vida. Y al revés. Y tienes aquel gran ejemplo de Isaac y su esposa. ¿Recordáis esa historia? Que aquel rey de aquel territorio está mirándolos y vio que él estaba acariciando a su esposa. Eran dos viejos, pero estaba enamorado de su mujer. Mientras tu mujer pasan los años, se va deteriorando, ¿verdad? ¿Sí o no? No, tú te deterioras, tú sí. Todas las mañanas cuando te fijas en el espejo dices, uy, qué arruga tengo que afeitarme mejor por ahí y poner un poquito de crema, ¿es así o no? Y a veces te encuentras con alguno en la calle y dices, oye, ¿qué te hiciste tú? Bueno, tenía el pelo blanco, me lo teñí porque hay que aparentar, y sobre todo a partir de 40 años en adelante. Los hombres quisiéramos cambiar de look, no solo de ropa, sino de aspecto físico 100 veces, no solo la mujer. No hay deterioro físico que represente un problema si hay cada día un mayor nivel espiritual. Dios puede permitir que se aje una flor, pero no pierde su raíz. ¿Entendiste esto? Tu esposa siempre será lo más grande que Dios te puede dar. Y cuando hay una relación así, no es posible un fracaso en el matrimonio. Voy a terminar. ¿Discutisteis alguna vez como marido y mujer? Yo nunca he discutido. Nunca. Jamás, Susana y yo jamás hemos discutido. Eso, la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Eso no es verdad. ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa en la restauración después de la discusión? ¿Y por qué el hombre? Pero porque la cabeza. O sea, la mujer, aquí se invierten los papeles. Ya vendrá. No, ya vendrá, no. Indudablemente el varón es el que tiene la obligación moral de restaurar la comunión con su esposa. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo el que busca restaurar la comunión con la Iglesia cada vez que la Iglesia ha fallado. No subáis a la parra, señoras, por favor. Porque vosotras también tenéis la obligación, conforme a la Biblia, de amar a vuestros esposos. Es verdad que a veces el marido es un poco oso y gruñe y hace, bueno, pero ¿qué? Vamos a soportarle un poquito. En una palabra, mi proyecto, mi deseo para vosotros hoy es no solo que entendáis el matrimonio, que sé que lo entendáis, que ahora mismo, en tu intimidad personal, delante del Señor, te preguntes si hay algo que resolver con tu esposa. Y a la esposa si hay algo que resolver con el marido. Y no cierres tus ojos esta noche sin ponerte con ella de rodillas y decir al Señor, Señor, reconozco mi fallo. Quiero vivir conforme a tu deseo para gloria de tu nombre.
Y después de pedir perdón, puedes descansar con tranquilidad, porque estás sintiendo la realidad de tus oraciones contestadas y la comunión del Señor restaurada en tu vida. Que Él añada sobre vosotros su bendición y nos permita a todos una reflexión profunda sobre nuestra necesidad. Yo quiero ser como tú.